Está. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. La verdad es que estoy súper emocionado por esta conversación que estoy a punto de tener con un buen amigo llamado Pedro Losada. Él es uno de los predicadores del movimiento Filadelfia aquí en España, que es un movimiento cristiano que surgió entre los gitanos. Y la verdad es que en el movimiento de Filadelfia existen algunos de los predicadores más impresionantes que yo he conocido. Y Pedro Losada es uno de ellos. Es joven, es de la nueva escuela y la verdad es que admiro su pasión por Dios y su manera de comunicar. Y sobre todo, él conoce muy bien la historia de la visitación de Dios al pueblo gitano, que ocurrió hace unas décadas atrás aquí en España. Y no mucha gente conoce esto. De hecho, he querido hacer esta entrevista porque mucha gente del otro lado del mundo me dice, bueno, España es un desierto espiritual. Y yo les digo, tienes que escuchar lo que Dios hizo entre los gitanos aquí en España. Fue una visitación de Dios impresionante. Literalmente el Evangelio llegó a todas las familias gitanas aquí en España y quiero que escuchéis a Pedro. Voy a intentar conectarme y espero que lo disfrutéis muchísimo. Ahí le estoy enviando la solicitud. Vamos a ver. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal estás? Pues yo estoy feliz de verte. Como estaba diciendo a todos los que nos están escuchando, soy un admirador tuyo. Eres uno de los predicadores que escucho por internet, en YouTube, y eres uno de los regalos que Dios nos ha dado aquí en España. Y tristemente no todo el mundo conoce la calidad de predicadores que existen en medio del movimiento de Filadelfia entre el pueblo gitano. Y yo me he propuesto hacer todo lo posible para que la gente conozca la calidad de ministerios que existe en Filadelfia. O sea que estoy feliz de tener esta entrevista contigo. Muchas gracias, Itiel. Para mí es un privilegio tener esta entrevista contigo y que todos los hermanos puedan oír lo que el Señor ha hecho en nuestro pueblo. Te doy las gracias y tú para nosotros también eres un predicador excelente. Todos te escuchamos y creo que no hay nadie que te haya escuchado y no haya llorado. Bueno, la verdad es que creo que lo sabéis, pero lo tengo que decir a todos los que nos están escuchando. Yo tengo medio corazoncito gitano porque por varias razones. Lo primero es porque yo nací en un barrio aquí en el norte de España donde la mitad de las personas, las familias del barrio, eran familias gitanas. Entonces yo desde jovencito jugaba con amigos gitanos. Entonces para mí es muy natural tener relación con los gitanos, porque desde pequeño yo tenía amigos y crecí entre ellos, ¿no? Eh, y eso en primer lugar. En segundo lugar, he tenido la oportunidad de conocer el movimiento de Dios de Filadelfia. Y he sido muy impactado. De hecho, algunos de mis familiares, por ejemplo, mi suegro, que es pastor de las Asambleas de Dios, él conoció a Jesús en Filadelfia, en una de las iglesias de Filadelfia. Por lo tanto, tanto él como muchos otros tuvieron un encuentro con Dios en iglesias de Filadelfia, del movimiento gitano, ¿no? Y me gustaría
en primer lugar, Pedro, que nos explicases para los que no lo sepan, porque ahora mismo tenemos 700 personas, supongo muchas de ellas de Latinoamérica, que cuando hablo de gitano, quizá no saben de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, mejor que definirlo yo, no sé si tú podrías definirnos primero de qué estamos hablando cuando hablamos de un gitano o de la etnia gitana. Bueno, cuando hablamos de la etnia gitana estamos hablando de un colectivo de personas que compartimos unas mismas creencias, una cultura bueno, unas costumbres de muchísimos, muchísimos años que hemos conservado, sobre todo las malas, cuando vino el Evangelio, se erradicaron, pero las buenas se establecieron aún más dentro de nuestro pueblo y eso es lo que nos une, costumbres, cultura y inclusive aquí en España, en otras partes del mundo, es el lenguaje lo que les une, pero aquí se perdió por varias cosas que ahora no vienen al caso, pero aquí se perdió. Wow. ¿Y se sabe a día de hoy cuál es el origen de la etnia gitana? Supongo que hay teorías, pero no está del todo confirmado, o quizás sí. ¿Qué podrías decirnos de eso? Bueno, algunos dicen, Itiel, que venimos de la India, y puede ser, puede ser. Yo me inclino, va a sonar un poquito raro, pero en el año 721, cuando los israelitas se perdieron, las 10 tribus prácticamente, se quedó solamente Judá, que hoy lo que tenemos hoy, los judíos. Los más parecidos a los judíos son los gitanos, en costumbre, forma de pensar y todo. Entonces, de 10 tribus que se perdió, si una de ellas se identifica mucho con el pueblo judío, ¿quién puede no decir que quizás somos una de las partes de Israel que se perdió y se gentilizó, como pasó? Es muy interesante porque muchas de las costumbres naturales en la etnia gitana están muy relacionadas con costumbres del pueblo judío y eso es súper interesante. Ahora, lo que tengo mucho interés que la gente conozca es cómo el pueblo gitano tuvo un encuentro con el Mesías, con Jesucristo. Al menos la historia de lo que ocurrió aquí en España. Y yo sé que tú conoces bien esta historia, aunque no la viviste, porque tú eres tercera o cuarta generación, ¿verdad? Pero creo que estás bien ilustrado en cuanto a la historia y me gustaría que nos pudieses contar un poquito. Queremos escucharte, Pedro. Amén. Será una bendición poder contar lo que ocurrió. ¿Se me escucha bien, Itiel? Perfectamente. Vale, es que yo contigo tengo que poner oído porque había recibido una llamada y al colgar es como que tu voz menguó. Pero Ok. yo te escucho. Pero digo, quizá ocurre lo mismo conmigo. No, ¿no? No, se escucha perfectamente, Pedro. Súper bien. Vale, de acuerdo. Pues bueno, en el pueblo gitano, yo no quiero meter en problemas a Itiel, ¿eh? Por las cosas que han ocurrido. Porque es difícil algunas de creer, pero ocurrió de verdad, ¿eh? Ocurrió. El Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy y para siempre. Mm. Y bueno, hay milagros que son muy difíciles de creer, pero ocurrieron de verdad porque entre nuestro pueblo sabemos lo que ocurrió. La cosa empezó, bueno, hace muchos años hubo un hombre llamado Jacques Borru en el 1810 que ya él predicó a los gitanos. Se interesó por el pueblo gitano, la etnia gitana, y predicó en Escocia, Irlanda, Londres, Francia, Alemania, Rusia, Portugal, España, Marruecos, Oriente, en muchos lugares. Pero no sé qué pasaría, no se levantó ni de ahí nada, no lo sé por qué, seguramente que el Señor salvaría a un montón, pero fue el primero que se conoce en la historia que predicó al pueblo gitano. Luego, con el tiempo, el movimiento de 1906 en la calle Azusa, cuando salió el Evangelio Pentecostal, del cual nosotros somos un perfil de ese Evangelio, pues en el 1914 se constituye Asambleas de Dios y allí se convierte en una familia pobre, un poquito marginada también, seguramente por la pobreza, y había un joven con 14 años que se convierte al Señor porque el Señor sanó a su padre de diversas enfermedades. Este jovencico se llamaba Clemente Lecoset, con 14 años. Mm. Él le hace al Señor una promesa y es predicar a los pobres.
cuando fuera un poquito más mayor. Y cuando crece, pues el Señor le dice, ¿tú te acuerdas de la promesa que tú me hiciste a mí? Y dice, pues sí, Señor. Bueno, hay un pueblo en Francia que son los más pobres de toda la tierra, y son los gitanos. Bueno, pues en aquel tiempo él tiene que luchar un poquito con asambleas de Dios, porque bueno, era difícil recibir a gitanos por la mentalidad que tenían acerca de ellos, en algunas cosas verdad, verdad y en otras no. Prejuicios, como siempre ocurre con todas las etnias o culturas. Claro. Pero él se aventura a predicarles y predica a 4 jóvenes, que es padre espiritual directo de ellos, 4 jóvenes que fueron dentro del pueblo gitano, allí en Francia, hay muchas formas, están los manuses, los romanicheles, que no tienen nada que ver con gitanos españoles, ni siquiera yo conozco las costumbres que ellos tienen, imagínate, pero sí sé que son, imagínate, ¿no? Sé que son romanicheles, manuses, estos eran manuses, y predicó a 4 jóvenes que se convirtieron en Itiel, que se llamaban Jimmy, Balú, Tarzán y Payón. Bueno, hay una historia preciosa en esto, porque esos gitanos sí viven en caravanas, no como los gitanos españoles que tenemos nuestras casas, pisos, chalés, no. Ellos viven en caravanas hasta el día de hoy. Pero el Evangelio llegó tan fuerte que se produjo en 1954 la denominación fundada por Clemente Le Cosset, que se le llama el apóstol de los gitanos, él no es gitano, murió en la India predicando gitanos y levantando mucho pueblo. En 1914 se constituye Vida y Luz. Bueno, Ajá. aquellos jóvenes que no sabían nada del Evangelio, nada de Dios, cuando Él les impone las manos, hablan este lenguaje raro de las lenguas, ellos no sabían nada, como en Hechos 2, así. Bueno, pues ellos sabían que tenían la verdad, pero eran gitanos analfabetos, literalmente. Y tienen, no sabían mm, lo que es secularmente sus trabajos. Los gitanos siempre han tenido sus trabajos, pero lo que es de lectura, de información, de cultura y de conocimientos, no sabían nada. Bueno, cuando ellos se convierten, hay una historia muy bonita porque están predicando por las calles y se encuentra un cura con ellos. Ellos son gitanos de caravana. Ellos no sabían Juan 3:16 en aquel momento, pero ya habían recibido el Espíritu Santo, habían experimentado al Señor. Entonces, no conocían al Señor por el conocimiento bíblico, por la experiencia vivida, sí. Le faltaba el conocimiento bíblico, que es necesario, es todo, ¿no? Pero en aquel momento no sabían. Y el cura se pone a hablar con ellos y les pegó el palizón de su vida teológicamente. Esto que creéis no es así, esto no es así, esto no es así. Y la historia cuenta de que cuando el cura se fue, ellos se miran, los 4 eran jóvenes, se miran y salen llorando porque ellos saben que tienen la verdad, pero no podían defenderla. Se agarran de la mano y miran al cielo y llorando le prometen a Dios una cosa. Señor, te prometemos que nadie jamás a partir de hoy nos callará la boca. Bien. Bueno, y Tiel, se cuenta que a partir de ese día ellos se metieron en sus caravanas y todas las noches encendían una vela grande y hasta que la vela no se consumía no dejaban de leer. Wow. Debates con toda Francia y los debates siempre los ganaban. Se convirtieron en teólogos sin título. Literalmente ellos establecieron la doctrina y enseñaron a las siguientes generaciones, porque en nuestro pueblo ha sido diferente. Nuestros ancianos pusieron la base doctrinal, pero quizá no sabían explicarla mucho. Ellos Mm. no. Los de Francia la explicaban, la escribían y de una manera, bueno, Jimmy se convirtió en presidente y se tiró 60 años de presidente. Murió con más de 62 años de ministerio. Y el gobierno de Francia, en el año 2017, le conmemoró con una medalla. El gobierno de Francia, el presidente de Francia, a Jimmy. A un gitano que vive en caravanas. Impresionante. Cosas extraordinarias. Bueno, pues el evangelio que llegó al sur de Francia, a los gitanos, perdón, al norte de Francia, fue bajando hasta llegar al sur. Y en el sur habían gitanos que vivían allí que tenían mucha familia en España. Y bueno, entre ellos, pues los que siempre mencionamos, ¿no? Jaime Díaz, el marido, Castro, Joselito, el Lari
y Emiliano. Sí, Emiliano, es un clásico. Sí, siempre se ha escuchado. Pero es verdad que el primer predicador que vino de Francia a España a predicar fue Jaime Díaz, en el año Mm, 1965. Porque luego, como ellos tenían familiares en diferentes sitios de España, al venir a España se esparcieron para predicar el Evangelio. wow. Por ejemplo, Mm, Jaime Díaz fue a Balaguer, el marido fue a Aragón, el Castro a Sabadell, el Joselito Hilari a Andalucía y el Emiliano fue a Santander, luego a Aranda, a Soria y a Valladolid. claro, yo tengo más conocimiento de Emiliano porque yo soy de aquí, del norte de España, Eso es, al lado de Santander. Y yo claro, he conocido a familiares del Emiliano, que están vivos hoy en día. sí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Emiliano bajó de Francia a España en el año 68. En cambio, Jaime ya llevaba 3 años por Balaguer predicando la palabra a sus familiares y a los gitanos. Mm, mm. Y ahí empezó un movimiento espiritual. Quiero que sepa la gente que estamos hablando de gitanos que no sabían leer, ¿vale? ¿Ya? No sabían. Jaime Díaz murió sin saber leer. Que yo sepa, murió sin saber leer. Wow. Y Emiliano Jiménez, creo que igual. Pero las cosas que ocurrían, Dios en su misericordia, bueno, Montenegro dijo de que Emiliano era un apóstol verdadero de nuestra generación. Más bien lo llamó Mm, patriarca de la fe de nuestra generación. ya. Enrique Y Montenegro. lo es. Sí, Y yo estoy claro, seguro de ello, sin duda. claro. Ellos empezaron a predicar y se esparció el evangelio de tal manera, hubo mucha oposición por parte del gobierno, porque tampoco se podía predicar en aquel momento. Jaime Díaz entró en la cárcel varias veces, ¿vale? Porque los llevaban Porque a la cárcel. aquí era la dictadura franquista cuando eso Sí, ocurrió. Y la predicación del evangelio estaba prohibida porque, digamos que el catolicismo romano gobernaba la religión en España. sí. Estaba prohibida solamente si te daban licencia, podías hacerlo. Pero a un Mm. gitano era difícil que le daran licencia. Por ejemplo, Jaime Díaz lo consiguió a través de un pastor bautista que le ayudó para tener la licencia, pero eso ya pasó varios años y él sufrió las persecuciones que tuvo que sufrir, inclusive ir a la cárcel. ¿Vale? Y en aquel tiempo los gitanos tenían muchos hijos. No había televisión y tenían muchos hijos. Y tenían que darles de comer. Y claro, pues entraban en la cárcel y los familiares se tenían que hacer cargo de los hijos para darles de comer. Todo por el Evangelio. Y luego, pues, empezó a esparcir de tal manera el Evangelio, pero todo era, Itiel, es así como pasó, todo era a través de sanidades y milagros. Mm, Bueno, mm. nosotros sabemos, Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Yo soy un hombre de fe y un hombre que cree en esto. Y entonces quiero escucharlo, que nos lo cuentes tal como fue. vale, eh, yo no te quiero meter en problemas, Itiel, No hay pero, problema, me meto yo vale. en problemas. No hay... Vale, no, es que, ¿sabes lo que ocurre? Que hoy yo también lucho con un mundo evangélico, cesacionista e incrédulo, pero es lo que ocurrió y Dios lo sabe que ocurrió así. Hoy ya no ocurre, ojalá ocurriera, Mm, pero con ellos sí ocurría las cosas que voy a contar, sí. ¿vale? Y Todos se convirtieron. estamos orando para que vuelva a ocurrir. Amén. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de gitanos que no sabían leer, pero las cosas, luego la doctrina, créetelo, por ejemplo, Jaime Díaz, en Balaguer, por los alrededores, algunos hermanos bautistas, nuestros hermanos, que los amamos, empezaron a enseñar en una iglesia gitana cesacionismo. Mira lo que te voy a decir. Fue Jaime Díaz, sin saber leer, su mujer le leía la Biblia. ¿Cómo la tenía aquí? Que venció a los bautistas en doctrina y se tuvieron que ir.
Y aparte de vencerlos así, les mostró también los milagros que él hacía. Traerme enfermos. Le traían enfermos y se sanaban. Ellos Wow. también lo veían con sus ojos. Luego eran hombres de fe. Por ejemplo, le llamaron de Alemania a Jaime Díaz y le dijeron, Jaime, tenemos una mujer con cáncer a punto de morir y, por favor, venga usted aquí a orar por ella. Y dijo él, no hace falta que vaya. Dile que ya está sana. Al otro día le hicieron las pruebas y a los poquitos días volvieron a llamar y efectivamente estaba sana completamente y le quedaban horas para dormir. Eran milagros instantáneos y poderosos, ¿vale? Por ejemplo, el apóstol Emiliano, cuando fue a predicar a Portugal, que se fue de misionero a Portugal, hoy en Portugal hay como unos 50.000 miembros y más de 300 predicadores. Se tiró 3 años predicando en Portugal, ya cuando la obra en España ya estaba creciendo, y no le hacía caso a nadie. Y después de 3 años se sentó, estaba sentado. Un día antes le dijo el profeta Pelón, le dijo, porque era su padre espiritual, y le llamaba el profeta Pelón a Emiliano papá. Es que lo que hemos vivido ha sido como el libro de los Hechos, Itiel, de verdad. Conectó por teléfono con él y le dijo, papá, mañana estarás sentado sobre una roca y una mujer vendrá a pedirte que ores por su esposo que está a punto de morir. Irás y Dios le sanará. Y a raíz de ahí el Evangelio explotará en Portugal. Literalmente al otro día estaba sentado él en la roca diciendo, Señor, yo me voy de aquí, no me hace caso nadie, llevo 3 años, no son 3 meses. Se abre la puerta de enfrente de una casa, sale una gitana y le dice, ¿usted es pastor? Sí, mi marido está a punto de morir, ¿puede venir a orar por él? Se metió dentro de la casa, oró por él, instantáneamente se sanó. A raíz de ahí explotó el Evangelio en Portugal. Wow. Mira esto, Itiel. Le trajeron una niña, atención a esto, sorda, ciega, muda y paralítica. O sea, peor no se puede estar. Bueno, oró por ella, la sanó el Señor y podía ver, oír y andar y hablar al instante. Pasó el tiempo y se convirtió en su nuera porque se casó con un hijo de Emiliano. Es tremendo, tremendo, tremendo. Mira, esto que te voy a contar, Itiel, es fuerte, ¿vale? Pero somos hombres de fe. Sí. Una gitana dice, estaba enferma, a punto de morir, y dice, si el pastor Emiliano viene y ora por mí, yo me sano. Las voces corren y Emiliano escucha eso. ¿Dónde es? En tal sitio. Emiliano se dispone a ir, pero tarda, entre que va, tarda como 2 semanas. Cuando llega, preguntando, llama a la puerta y aparece una gitana y su esposo. Dice, soy Emiliano. Dice, ya lo sé, entra. Le dan café, lo reciben y después le dice, pues nada, que vengo a orar por usted, porque usted ha dicho que si yo oro por usted, usted se sana. Dice, sí, hermano, pero usted ya vino la semana pasada. Y Emiliano hace así. Dice, no, yo no pude ir, yo no pude estar aquí, yo estaba en casa. Hermano, su marido salió y llamó a los ancianos que estaban alrededor y vinieron todos a la casa. Se sentaron con él. Dice, ella dice que yo estuve la semana pasada y ellos dijeron, Pastor Emiliano, usted estuvo aquí la semana pasada con nosotros, tomemos café. Usted oró por ella y se sanó al instante. Y Emiliano dice, pues os prometo que no fui yo quien estuve aquí. Y mira las palabras de él. Jesús se vistió de Emiliano, vino y oró por ella, porque yo no fui. Wow, wow, wow. Los pelos de punta. Sí. En Aranda de Duero, el profeta Pelón, que era hijo espiritual de Emiliano, siempre que iba a predicar, la Guardia Civil le había dicho, antes de irte a predicar,
pasa por el cuartel que te vamos a pegar una paliza y luego ya te dejamos ir. Si decides predicar, si no, no. Él se levantaba por las mañanas, llamaba, estoy aquí, y le empezaban a pegar, y siempre sangraba. Ya se lavaba la cara y se iba a predicar. Una de las veces le pegaron tanto que él soltó una frase y dijo Pelón, a uno de ellos le dijo, mi sangre te perseguirá. A los pocos días, el guardia civil le llama y le dice, ven gitano, predica por donde quieras que ya no te molesto más. Le dice el Pelón, ¿por qué? Dice, cuando me dijiste eso, yo estaba comiendo sopa en casa y se convirtió en sangre. Yo me fui a duchar y el agua se convertía en sangre. Dios mío, Dios mío. Impresionante, como el libro de los Hechos. Es así lo que les ocurría a ellos. Es Wow, así. wow. El profeta Pelón, literalmente, en una de las reuniones, estamos hablando del año 1970, liberando un poseído, se cayó al suelo y se rompió 3 costillas. Le pusieron unas vendas y él dijo a su esposa, tengo que seguir predicando, porque las almas necesitan salvarse. Empezó a predicar y Tiel, esto es real, de verdad. Literalmente delante de todos, flotó, todo el mundo lo vio, y miraron a la derecha y las vendas habían traspasado la camisa y estaban dobladas en un lugar, en el suelo, y él se tocó, bajó a tierra y las costillas estaban sanadas. Wow, Y en wow. ese momento el Señor le dijo, Pelón, profetiza la columna. Y él dice, Señor, ¿a la columna para qué? ¡Qué tontería! Dice, hazme caso, profetiza la columna. Y cuando se decide a profetizar a la columna, dice, así dice el Señor, tú que estás detrás de la columna y quieres matar a mi siervo, sal de ahí y ven a mí. Y salió un gitano con un cuchillo detrás de la columna temblando y cayó de rodillas aceptando al Señor Jesús. Wow, 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 wow. Es impresionante, Pedro. Yo estoy Por eso te he dicho, disfrutando no te quiero meter en muchísimo. problemas. Bueno, mira, si es en honor al Espíritu Santo, que nos metamos en todos los problemas que haga falta. La verdad que yo no anhelo la aprobación de ningún hombre como anhelo la aprobación del Espíritu Santo. Y Amén, estas gloria a cosas Dios. son reales y tú has sido muy honesto, has dicho, estas cosas ocurrieron, ahora no están ocurriendo, pero ocurrieron. Y ocurrieron para salvar a un pueblo, para que Jesucristo y el Evangelio de la cruz se hiciese conocido. Y voy a hacerte una pregunta y sé que tan honesto como eres me responderás. ¿Realmente cuál fue el resultado del Evangelio llegando a los gitanos? Lo has dicho antes, pero me gustaría matizarlo de nuevo. Transformó literalmente un pueblo y lo convirtió en hijos de Dios. Pero no sé si podrías contárnoslo un poquito más, cómo eran los gitanos y cómo después de la conversión han llegado a ser, porque realmente el Evangelio hizo una obra sobrenatural, como siempre lo hace, en cualquier pueblo. Pero me gustaría que la gente entienda el impacto de lo que estamos hablando, porque mucha gente no sabe qué es el pueblo gitano, cómo era y lo que ocurrió después del Evangelio. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí. Entre el pueblo gitano siempre ha habido mucha unidad y entre ellos se han querido mucho y se han ayudado mucho. Pero es verdad que la idolatría y la brujería gobernaba el pueblo gitano. ¿De acuerdo? Eso de que leen las manos y todo eso es real. No es un prejuicio del que no es gitano. Es real. Eso se practicaba. La idolatría, pero a unas maneras también muy fuertes. Y luego también la venganza. Un gitano es difícil que llame a un policía o a los policías o para arreglar un problema entre nosotros. Ellos se vengaban. Si había una muerte de uno a otro, los familiares se iban de esa comunidad
y no podrían volver en la vida. Pero, por ejemplo, te voy a contar el caso de un hermano que se llama Alfredo Bautista. Alfredo Bautista, él vio cuando era un niño como un gitano le pegaba una puñalada a su padre y lo vio morir a su padre. Este Alfredo Bautista creció con la idea de vengarse y cuando creció, aquellos familiares se fueron de allí. Cuando creció, lo buscó por toda España sin encontrarlo. Si lo hubiera encontrado, lo despelleja vivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el Evangelio llegó a su vida. El Señor transformó su corazón y él dejó de buscarlo. Luego el Señor le indicó que debía de perdonar. Y era el asesinato de su padre que lo vio con sus ojos. Eso es muy fuerte, Itiel. Yo creo que para cualquier persona humana. Bueno, pues el Señor le enseñó que debía de perdonar. Pero lo más sorprendente de esto es que Alfredo Bautista se convirtió en un predicador muy importante entre nosotros, que fue uno de los padres de Palma de Mallorca. Levantó muchas iglesias y muchos ministerios en Palma de Mallorca. Y con el tiempo le invitaron a Caño Roto, donde yo soy obrero. Mm. Y para sorpresa de él, él entró en la reunión a predicar. ¿Y quién estaba allí? El que asesinó a su padre. Wow. Nadie lo sabía. Él subió al púlpito y el gitano tampoco sabía que Alfredo Bautista era el hijo de aquel gitano, porque habían pasado muchos años. Wow. Y cuando lo ve por primera vez, él no dice nada, saluda a los hermanos, le ceden el púlpito y cuando sube, él empieza a contar, cuando era un niño, yo vi como a mi padre lo mataron. Crecí con la idea de vengarme. Lo busqué por toda España para matarlo. Pero el Evangelio vino a mi vida, transformó mi corazón y Dios me enseñó a amar a mi enemigo. El que mató a mi padre no está muy lejos de mí. Está aquí. Todo el mundo se sorprendió y dijo, es usted. Le apuntó con el dedo, descendió del púlpito, el otro se levantó temblando y éste le abrazó y oró por él. Wow. Pelos de punta, mira. Eso es el poder del Evangelio. Esto es el poder del Evangelio. Entonces quitó brujería, quitó idolatría y quitó rencores y odios implantados en el corazón de familias enteras contra otras familias. Lo erradicó por completo. Es tremendo. No podemos alargarnos mucho en esta conversación, pero creo que va a ser la primera de muchas otras, porque por lo que Amén. veo la gente está muy interesada e impresionada con lo que Dios hizo en medio del pueblo gitano. Tú sabes que Dios me ha dado muy buenos amigos entre el pueblo gitano y que tengo la dicha de ser uno de los predicadores a los cuales invitáis de vez en cuando a Sí, predicar en vuestras iglesias. Y mi deseo es que sigamos construyendo puentes entre los payos y los gitanos, porque iglesia solo hay una, y no es es la verdad. iglesia ni de los payos ni la iglesia de los gitanos, es la iglesia de Jesucristo, y todos tenemos un mismo Padre y somos hermanos, por lo tanto. Amén. Claro Y que sí. creo que es muy importante este tipo de conversaciones que estamos teniendo porque tenemos tanto, tanto, tanto que compartir eh, y el pueblo gitano y los predicadores del pueblo gitano y otros ministerios de Filadelfia tienen tanto que aportar en nuestras comunidades y por lo menos por mi parte quiero hacer todo lo posible para crear la unidad que debería surgir entre nosotros, porque somos una iglesia. Y yo sé que eso también está en tu corazón y en el Sí, corazón de muchos otros que son mis amigos. Y espero que sigamos trabajando en ello y que sigamos aprendiendo los unos de los otros, porque yo aprendo muchísimo escuchándote. De hecho, quiero invitar a toda la gente a que te siga en tu canal de YouTube, que tienes muy buenas predicaciones. No sé cómo es exactamente el nombre, pero creo que es sí. Pedro Losada, ¿verdad? ¿O Pedro cómo lo Losada, tienes? canal oficial. Pedro Losada, Pedro canal Losada, canal oficial. oficial. Lo hicimos hace 2 años, creo. Por ahora creo que hay 16.700 suscriptores y
de diferentes partes del mundo están escuchando, inclusive nos quieren llamar, ya hemos ido a República Dominicana, nos han llamado de Alemania, de Estados Unidos. Y, y bueno, está siendo una bendición, el que quiera que se suscriba, y hay más de 300 sermones, creo, 400. Pues mira, tengo que decir que algunos de los mejores predicadores de la iglesia en España son gitanos y tienen que escucharte a ti y a otros que Dios está levantando en esta generación. De hecho, hace menos de un año estuve en República Dominicana con un pastor y me habló acerca de que sí, ha venido alguien de España que es gitano, se llama Pedro Losada, estuvo entre nosotros y nos encantó. Y dije, bueno, no me extraña, habéis tenido uno de los mejores aquí entre vosotros. O sea que Ellos me volvieron a llamar para hacer como especie de... Nosotros aquí en España lo llamamos convención, pero ellos lo llaman de otra forma, lo llaman conferencia. sí, Y era para 1.500 personas, porque se corrió la voz. Ellos son como nosotros, como el pueblo gitano. Si uno les gusta, se enteran todos en un momento. Y me llamaron para noviembre con el pastor Robert Toribio, que es un predicador impresionante también. Y bueno, pero no sé, con todo lo que pasó de la pandemia, no sé qué pasará. bueno, todos estamos igual. Yo he anulado mi agenda durante los próximos meses a causa de esto, pero pronto, Dios mediante, se reactivará la posibilidad de viajar. Y sé que los que nos están escuchando ahora, después de ver lo que Dios hizo en medio del pueblo gitano y al escucharte hablar, seguramente van a querer ponerse en contacto contigo. Que lo hagan a través de tu red social, Instagram, por YouTube, y ahí tú les recibes los mensajes, ¿verdad? Por ahí te pueden contactar. Mm, claro que sí, claro que ¿Sí? sí. Sí. Pues Pedro, ha sido un gustazo hablar contigo. Teníamos pendiente hablar también con Emilio Motos, pero ha tenido problemas técnicos, entonces lo vamos a aplazar para la semana que viene, probablemente. Claro. Lo Eh, que sí quería matizar, Itiel, es que Vida y Luz, que es en Francia, la denominación de Vida y Luz, llegó a más de 60 naciones en el mundo de los ujú, gitanos ujú. predicando. Aquí en España, en estos años, que empezó el Evangelio en 1965 hasta ahora, que son 55, tenemos más de 1.500 templos y más de 5.000 predicadores. Y en Portugal, pues, unos 300 predicadores y como... 200.000 miembros aquí en España, en Portugal como unos 50.000 miembros y 250 o 300 predicadores. O sea que la Es obra ha sido impresionante. extraordinaria. Y luego el Señor pues ha levantado maestros, pastores. Esas cosas dejaron de ocurrir porque ellos eran los apóstoles y las señales, como dice Juan, este tipo de señales hizo Jesús para que la gente creyera que Él es y así recibieran la vida eterna. Estaban diseñadas para que creyera el pueblo y ahora se predica la palabra, pero esperamos, como bien has dicho tú, que vuelvan a ocurrir para gloria del Señor. Amén, amén. Pues te quiero mucho, hermano mío. Yo Gracias por también. este tiempo que nos has dado y estamos en contacto, ¿vale? Hasta Amén. pronto y a ver si me invitas a uno de esos cafés, porque un Claro gitano que sí. siempre te recibe con buen café. Y es verdad. Nos Un vemos. abrazo en Cristo. Dios te Bendiciones para bendiga. todos.